Gracias por estar con nosotros aquí en Congreso TV, en este programa, El Día del Juicio, donde hoy tocaremos un tema esencial, importantísimo para nuestro país. El canciller Marcelo Ebrard nos ha concedido una entrevista para hablar de qué significa la postura de México en esta reunión de los países de todo el continente, o de casi todos los países de todo el continente, después de la postura de nuestro presidente López Obrador, luego de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Marcelo Ebrard llevará la postura de México que plantea algo nuevo, algo diferente, y entonces podrá haber algo nuevo y diferente para la convivencia entre los países de la región. Estoy seguro que esto le va a interesar. Quédese con nosotros. Bien, ya conocemos cuál es la decisión del presidente de la República respecto de la cumbre latinoamericana en Los Ángeles. Pero, ¿esto qué significa? Está con nosotros el canciller Marcelo Ebrard. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias. Un saludo a todos y a todos. Gracias por estar con nosotros. Ya tenemos una determinación y ya hoy, anunciada hoy en la mañana. Sí, ¿y qué pasa? Bueno, mira, el razonamiento aquí es relativamente sencillo. Significa lo siguiente: en las cumbres de América fueron convocadas en 1994 por el presidente Bill Clinton. De 1994 a 2012, para resumir, no se invitó a Cuba, sí se invitó a otros países, Nicaragua y Venezuela. En el año 2012 se llegó a un acuerdo de todos los países que concurrieron de que no debía excluirse a Cuba. O sea, no hay motivo para hacer una cumbre en donde a uno de los países de América lo dejes fuera. Porque la discusión ahí fue, bueno, ¿quién decide quién se queda fuera? Es una decisión de Estados Unidos, pues sería inaceptable para los demás. Total, se llegó al consenso de invitemos a Cuba, cosa que ocurrió en la siguiente reunión, en la que tú recordarás que estuvo el presidente Obama en Panamá y estuvo Raúl Castro. Hubo una conversación entre ellos y dijo el presidente Obama un discurso memorable, de los mejores que yo le escuché. Dijo: no podemos pensar en una relación diferente con las Américas si no resolvemos lo de Cuba y nos ponemos de acuerdo con Cuba. En pocas palabras, si no dejamos atrás el bloqueo que se derivó de la Guerra Fría allá por los años 60. Eso fue lo que dijo el presidente Obama. Visitó Cuba, etcétera, etcétera. Fue un momento muy interesante en la relación entre América Latina y los Estados Unidos. Después llegó el gobierno de Trump, que tenía una visión muy distinta, muy antagónica a Cuba, Venezuela, en fin. Pero se llevó a cabo la reunión siguiente y se invitó a Cuba. Fue el canciller cubano Bruno Rodríguez y estuvo presente el vicepresidente de los Estados Unidos. En esa ocasión dijeron: no, Venezuela no. Bueno, resumen de esta primera parte de lo que me estás preguntando. En toda la historia de la Cumbre de las Américas se llegó al acuerdo que no fuese excluido ningún país. Y ahora que va a ser en los Estados Unidos, se vuelve a tomar la decisión por Estados Unidos, porque no fue consultada con los demás, de no invitar a algunos países. A Venezuela no, dicen, porque invitan a un gobierno que ellos reconocen, que es el de Guaidó. Entonces no, dicen, no invito al gobierno efectivo de Venezuela. Nicaragua, dijo el gobierno de Nicaragua que no quería ir, y Cuba dicen que no por razones de derechos humanos y, en síntesis, que no son democracias y por lo tanto no las invitan. Bien, México dice: no asisto si tú excluyes por lo siguiente. Primero, tenemos que invitar a todos los países de las Américas. Segundo, ¿dónde dice que tú puedes determinar unilateralmente a quién invitas y a quién no? Nunca ha pasado. Perú nunca dijo tú no vas, o Panamá, o en fin, los países que son sede no tienen el poder de excluir a ningún país.
Tercero, y más importante, ya lo explicó el presidente en la mañana, si queremos dar lugar a una nueva etapa, que es el objetivo de la cumbre, o al menos eso es lo que se ha dicho, una nueva etapa en la relación entre América Latina, el Caribe y los Estados Unidos, no puedes mantener las viejas decisiones como, por ejemplo, las exclusiones de esta naturaleza o el derecho de intervención selectiva respecto a los países, porque es lo que está de fondo. Yo determino que tú no vas y tú no vas por la razón que yo quiera. Eso es lo que está cuestionando el presidente. Pero no solo él, toda América Latina, nada más que algunos no se atreven a decirlo, pero él sí. Es decir, ha hecho una exposición muy clara de por qué no es aceptable esa medida. Ahora bien, refiriéndome a Cuba en particular, Cuba ha estado sujeta a un, le llamamos bloqueo, hay quien dice no es bloqueo, es embargo, bueno, una asfixia respecto a sus posibilidades de comprar y vender, exportar, importar, desde los años 60 hasta la fecha. Es decir, tiene mi edad ese bloqueo. Ese bloqueo se anima en una sola idea. Si aislamos un país, lo asfixiamos, no tiene combustible, no tiene medicinas, no puede exportar, no tiene turismo, no tiene divisas, entonces va a haber una rebelión y se va a derrumbar el régimen. Ese es todo el asunto. ¿Cuándo ha ocurrido? Nunca. ¿Qué sufrimiento ha significado? Indescriptible. Entonces, también el presidente dice, no estamos dispuestos a iniciar una nueva etapa en América Latina si se asume que eso se va a mantener. Porque entonces, ¿cuál sería la nueva etapa, no? Es lo que está poniendo en cuestión el presidente. Ahora, ¿esto significa un enfrentamiento con Estados Unidos? Muchos comentaristas dirán que bárbaros, ¿cómo se atreven a manejar una postura divergente a la de Estados Unidos? ¿Que ya se les olvidó la posición de México cuando fue la Revolución Cubana? Que México fue el único país que dijo yo no voto porque saquen a Cuba. Te hablo de 1962. Es definitorio de nuestra política exterior. Entonces vuelves al viejo debate. ¿Cuál es la mejor política exterior de México? Hacer todo lo que Estados Unidos quiera, complacer, vamos a decir, los intereses de Estados Unidos, como si los de México y Estados Unidos fueran lo mismo. Tesis defendida básicamente por los gobiernos previos a este gobierno en lo que va de este siglo, cuyo epítome fue cena si te vas, ¿te acuerdas de Jorge Castellano? Bueno, es decir, complacer a los Estados Unidos pensando que eso es lo mejor para el interés de México. Y olvidarnos de los principios de México y su doctrina internacional y ya, ¿no? Grupo de Lima, sacar las castañas al fuego de Estados Unidos, contradecir toda nuestra Constitución todos los días. Pero ese es el otro camino de la complacencia. No nos ha llevado a nada, al contrario, ha sido peor. Entonces me parece que lo que está haciendo el presidente es simplemente ser congruente. Yo diría que ese es uno de los atributos de él y de su política exterior, ser congruente con lo que se ha dicho, con lo que se piensa y con lo que se propuso y lo que dice nuestra Constitución. Eso es en resumen. A ver, dices, hay un acuerdo tácito entre toda Latinoamérica respecto de lo que piensa Estados Unidos o de lo que hace Estados Unidos y lo que pasa con Cuba y el bloqueo. Dices, no se atreven a decirlo. Hay miedo, hay una amenaza cierta sobre esos países. No juzgaría yo a los demás países, pero te diría que la forma de pensar del presidente López Obrador, si te pareció singular en la mañanera, alguien podría decir, bueno, fue muy duro. Yo te suscribo que prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe piensan igual, y si no, ves la votación en la Asamblea de la ONU en contra del bloqueo a Cuba. ¿Quién votó a favor? Nadie. Es decir, la posición política de todos es en contra de ese bloqueo. No juzgo a los demás, no lo valoro, no me corresponde. Yo lo que diría es que lo que está diciendo el presidente de México seguramente tiene mucha simpatía en el conjunto de América Latina y el Caribe, por lo que a mí me han expresado. No es una posición individual, aislada, sino que refleja un sentir. Y lo vas a ver en la cumbre, porque seguramente lo van a decir muchos presidentes. ¿Tú crees que se rompa ese, no sé si decir miedo, o esas barreras? Bueno, cada quien mide sus posibilidades, pero lo que diría yo es,
que lo vas a ver en la mesa, va a ser un tema central de la mesa. No es que México quiera poner de pronto un tema que no es un tema sustantivo. Este es un tema sustantivo y lo va a hacer en toda la cumbre. Yo esperaría, o casi te puedo pronosticar, que la mayor parte de las y los jefes de Estado se van a referir a esta exclusión como algo indebido. Te lo firmo desde ahorita, porque es lo que he escuchado yo en toda la región. Dime una cosa, ¿hay disposición en Estados Unidos, cuando menos de parte del gobierno, para tratar de cambiar las cosas? Yo creo que muchos se dan cuenta que debe cambiarse. Ahora, la realidad política en Estados Unidos dificulta muchas cosas. Quiero decir, como hay digamos, un equilibrio muy exacto en el Senado de los Estados Unidos y un senador puede cambiar las decisiones porque tienen su poder eso, pues la tiene muy difícil la administración, eso lo entiendo. Pero muchas personas en Estados Unidos consideran también que debería ya de cambiar eso, porque además, entre otras cosas, es inhumano. Ahorita voy a poner un ejemplo. En plena crisis de la pandemia, nosotros mandamos diésel a Cuba porque no tenían cómo echar a andar las plantas de luz de los hospitales, Miguel Ángel. Esto es lo que estoy diciendo es la realidad. Es decir, no había energía eléctrica en los hospitales porque les impedían que pudiesen adquirir combustible. Es decir, empresa que les venda combustible, empresa que es sancionada. Entonces, ¿cuál es el límite de esa estrategia? ¿Qué dimensión humana tiene? O sea, el fin justifica los medios. Es decir, como yo estoy en contra de ese régimen, si la gente no tiene medicamentos o no hay luz en los hospitales o no hay forma de comprar alimentos, pues ni modo, hasta que haya una revuelta y cambie el régimen. Creo yo que eso ya llegó a su límite y hay mucha gente en la administración y yo creo que en la sociedad norteamericana que piensa así. No tienes que simpatizar con ese régimen, puedes no simpatizar con él, pero la pregunta aquí es de carácter humano, porque se argumenta para mantener el bloqueo que el régimen no respeta los derechos humanos. A ver, y entonces hablar de un bloque latinoamericano en contra de una decisión, no está hablando ya de una fisura, de un rompimiento. Yo estaría planteando lo siguiente, hay una realidad geopolítica nueva, quieras o no quieras. No es un tema que México vaya a imponer. La pregunta sería, ¿estamos o no estamos en una realidad geopolítica mundial diferente? Entonces alguien te podrá decir, pues claro que sí, quien diga que no, bueno, por favor, es como sostener que el cambio climático no existe, ¿no? Bueno, hay una nueva realidad geopolítica. Oye, ¿en qué haces descansar eso? Pues ve lo que está pasando en Europa. Rusia decide invadir Ucrania, bueno, pues lleva una tensión enorme, mucho impacto en Europa y un devenir incierto, vamos a decir, en una región donde no tenías ese fenómeno. Una rivalidad entre China y Estados Unidos en economía, en tecnología, en comercio, etc. Entonces, nueva realidad geopolítica. ¿Qué te aconsejaría una nueva realidad geopolítica? Pues buscar la unión en las Américas, ¿no? Buscar el acuerdo, buscar un sistema diferente al anterior. En el sistema anterior tú eras la potencia hegemónica, sin duda. En el sistema actual, en el momento actual, no es así. Es más, en toda América Latina y el Caribe, solamente, te diría yo, 2 o 3 países tenemos el grueso de nuestro comercio con Estados Unidos. Los demás ya no, es con China. Entonces, si vas a tener una nueva realidad geopolítica, pues de todo aconsejaría, dice el presidente López Obrador, pues hagamos un entendimiento distinto que implica que tú renuncies a tu derecho a intervenir o a decir qué debe hacer o qué debemos hacer los demás países de América Latina y el Caribe. Porque ese supuesto que viene del siglo XIX, por la nueva realidad, cada vez se deteriora más. O sea, tú vas a tener más poder por tu prestigio que por tu fuerza. Vas a tener más poder por tu presencia económica, cultural, y vas a tener más poder por el acuerdo político que suscites a por el solo hecho de que seas tú más fuerte que los demás. Es lo que está de por medio. Yo creo que mucha gente
en los Estados Unidos se da cuenta de eso y seguramente coincidiría con nosotros en ello. Entonces, ¿qué es lo que te impide pasar ese nuevo capítulo? Pues mantener el bloqueo a Cuba, llueve, trueno, relampaguee, amarrarte al siglo pasado. Entonces el futuro no se puede organizar a partir del siglo pasado. Es lo que está de por medio. Canciller, ¿no tiene México, vuelvo a aquello de si es miedo o no, a las consecuencias, sí, al costo de tomar una postura que va contraria a lo que las fuerzas democráticas de Estados Unidos plantean? Mira, con Estados Unidos hay una relación bilateral muy intensa. México tiene las ventajas y también algunas de las desventajas que pueda esto significar esta vecindad determinada por que somos vecinos. Tiene una relación, decía yo, muy intensa, muy compleja, y yo veo una buena relación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. No es una diferencia en el ámbito de la relación bilateral, es una diferencia en el ámbito de qué se debe hacer respecto a América Latina y el Caribe, porque finalmente, pues si se cita una cumbre de las Américas, pues ¿de qué vas a hablar si no es de eso? ¿Para qué se iría una cumbre si no vamos a hablar de eso? Entonces, en el ámbito bilateral yo no avisoro en el corto plazo alguna repercusión negativa o grave de que México adopte una posición que, por cierto, siempre ha mantenido o mantuvo en los momentos más álgidos, incluso la Guerra Fría. Bueno, en el ámbito bilateral yo hablaba con el presidente López Obrador y va a tener una entrevista con el presidente Biden, un encuentro que va a suceder en Washington después de la cumbre de las Américas, para hablar de varios temas. Los mexicanos en Estados Unidos sin derechos son 14 millones. Cada vez que el presidente ha hablado, bueno, y con Trump también se lo dijo, ¿te acuerdas? Ahí en el Jardín de las Rosas, que también dijeron, qué bárbaro, ¿cómo dijiste eso? Pues entonces, ¿a qué vengo? Si no voy a hablar de lo que le interesa al pueblo de México, ¿verdad? Y se lo dijo a Trump ahí. Oiga, los mexicanos acá somos los que contribuimos más, y hemos contribuido más en la historia de Estados Unidos. Bueno, entonces le va a plantear al presidente Biden eso, no va a quitar el dedo renglón. Por supuesto, la inversión de los Estados Unidos en América Central, que sigue siendo algo por verse, porque no se ha concretado, no se ha materializado todavía, o no en la dimensión que se quiere. Los temas que nos importan a los mexicanos con Estados Unidos, que ahí traigo una lista que no te distraigo ahora a quienes nos están escuchando, porque se les va a olvidar de qué estábamos hablando. Son muchos temas. Pero yo diría, la relación bilateral es buena, la relación de los dos presidentes es buena, sabemos decir en qué no estamos de acuerdo y también sabemos coincidir, nos respetamos, y la base de la relación no es la sumisión, la complacencia, porque ahí sí sería otro gobierno, nosotros no estamos en esa línea. Trump quería el tercer estado seguro, le dijimos que no. No sé si te acuerdas todas las presiones, pero hasta la arancel que tuvimos encima. Y así te puedo dar toda una historia, ¿no? Y ahora con el presidente Biden igual, donde no tenemos ejemplos. Votación en la ONU, que Rusia se salga del órgano de los derechos humanos de la ONU. Oye, ¿y qué no es mejor que sí esté en el órgano de derechos humanos y por lo tanto acepte las obligaciones de los que te restringen en una guerra? No, pues sí. Bueno, pues México no va a votar en favor de su exclusión porque tenemos otra idea. La idea es no estar sacando de la ONU, sino estar trayendo, que todos los países estén dentro, no afuera. Bueno, cada vez que ha habido una diferencia de posiciones, México ha defendido su propia postura, sus argumentos, sus razonamientos, y eso es un valor entendido con Estados Unidos. La relación nuestra no está basada en la sumisión, ni lo va a estar mientras estemos en este gobierno. Entonces, ya se sabe que es así. Cuando fue la cumbre de América del Norte en Washington, te recordarás tú, hubo un diálogo de los dos presidentes de horas con temas muy, muy duros, muy fuertes. Por ejemplo, lo que dice el presidente Biden, las grandes compañías de Estados Unidos no pagan impuestos.
sea, que digas un presidente de Estados Unidos, ¿cuándo lo habías visto? Dijo eso en los medios. Dijo, no, a ver, lo que dice aquí el señor López Obrador, que me cae muy bien de México, dijo él, es lo que yo creo de acá. Las empresas de aquí son las que no pagan nada, se van a puros paraísos fiscales, lo dijo. Bueno, o sea, puntos de afinidad muy importantes, no de declaración, ya sabes, políticamente correcta, que dices 200 cosas, pero ¿dónde está el eje, no? Lo sustantivo. Entonces yo pienso que en la relación bilateral nosotros tenemos que tener la habilidad pues, para mantener nuestra relación bilateral como debe ser y marcar las diferencias, porque ¿por qué vamos a callarnos respecto a lo que pasa en Cuba en aras de que nos vaya bien? Porque no nos va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque la sumisión te hace no confiable para nadie, ni para los que te apoyan, ni para los que se contraponen. Nunca saben qué piensas o qué significas. Y el presidente ha hecho muy bien decir, es lo que pienso. Entonces creo que sí puede tener elementos de dificultad durante la semana que va a ser la cumbre, que muchos dirán porque no está el presidente, en fin, pero la relación bilateral no veo que tenga una consecuencia negativa para México, el defender algo que además ellos saben que es lo que pensamos. A ver, pero estamos tratando de minimizar a los grupos de poder de Estados Unidos, que son muy fuertes. No, por supuesto que no, pues tenemos varios problemas. Tengo demandada de la industria de armamentos, imagínate, ¿no? Que es, todo el mundo aquí me dijo, pero ¿cómo los vas a demandar? Esos güeyes tienen más lana que nada, ¿no? Para su lobby y todo lo que tú quieras. Ya los está demandando en Nueva York. Bueno. En este caso, sabemos que va a haber reacción de un grupo de poder específico y sus aliados que van a estar en contra de lo que nosotros decimos, sostenemos y defendemos. Bueno, ¿qué es lo que nos hace tener solidez? Pues el apoyo, el respaldo que tiene el presidente y el gobierno en nuestro propio país, si no, pues no podríamos decir nada. Si tienes el apoyo del pueblo, pues es muy diferente la cosa, porque no tienes que estar buscando fuera lo que tienes adentro, ¿no? Si eres débil, si eres frágil, más complaciente tienes que ser. Entonces, pienso que la relación con el presidente Biden no va a tener problemas y que las reacciones que tengamos de diferentes grupos de interés pues tendremos que sortearlas como hemos sorteado otras. Me refiero a los grupos cubanos, fundamentalmente. Sí. O al grupo cubano, no son grupos. Pues ni modo, estamos en posiciones distintas, ¿no? Nosotros pensamos, no todos ellos, pero quienes sostienen esto de aislar a Cuba para que caiga el régimen, pues llevan 62 años equivocándose a un gran costo humano. ¿Qué razón pueden, qué argumento razonable pueden tener? ¿Lo vamos a mantener hasta cuándo? Y otra, ¿con qué autoridad moral? Si el costo humano es impresionante en Cuba de esas medidas que además no tienen ningún resultado, como ya lo dije. El gobierno del presidente Biden parece tener terminación, ¿no? Parece que pudiera prolongarse como se ha hecho con otros presidentes. Esto también tiene consecuencias y esto también podría estar guiando parte de la cumbre. Bueno, no sé si él se vaya a postular o no para la reelección, pero yo creo que él está pensando, como el presidente López Obrador, en que su tramo de responsabilidad, que por cierto es coincidente, esencialmente tienen que cumplir sus objetivos y sus metas de aquí al 24. Entonces, ¿por qué citó a la Cumbre de las Américas? Porque quiere plantear el presidente Biden un acercamiento hacia América Latina y el Caribe, si no, ¿para qué la convocas, no? Y lo hace antes de la elección de medio periodo allá, que es noviembre. Está convocando una cumbre en Los Ángeles, que también tiene otra serie de implicaciones, porque Los Ángeles, como sabemos, es una ciudad con una gran, inmensa presencia mexicana, incluido mi sobrino que está allá, el saludo, que me dice, oye, aquí somos mayoría, ¿no? Bueno, entonces, en Los Ángeles es una ciudad con gran peso de México, y entonces, han convocado esta cumbre y yo pienso que él quiere lograr algo trascendental, más allá de una cumbre más, ¿verdad? ¿Ir por una modificación? ¿El propio Biden? Pues, ¿por qué no? O sea, vamos a ver qué sucede en noviembre en el Senado, en las elecciones en Estados Unidos, pero ¿para qué convocarías a un nuevo acuerdo con América Latina y el Caribe, una nueva ruta,
si no quieres cambiar nada? ¿Cuál sería el objetivo de eso? No lo entendería yo. ¿Reafirmar hegemonías? Pues no necesitas la cumbre para eso. Porque la cumbre, quieras que no, te da un pie de igualdad a otros presidentes o primeros ministros de la región. Les da un espacio, ¿no?, para plantear sus preocupaciones. Entonces, si no quieres hacer nada nuevo, pues no convocarías una cumbre de esa naturaleza. Entonces, si hay disposición. Yo pensaría que sí, no lo veo como un expediente. Veo que el margen político que tiene tal vez hoy no le permite hacer algunas cosas, pero sí veo que hay una intención de su parte de buscar un nuevo tipo de presencia de Estados Unidos en la región, si no, pues no convocarías una cumbre. ¿Para qué? Sería absurdo. A ver, es que esto es importantísimo. De pronto se abren todas las puertas. De pronto tienes una posibilidad, porque a él le gustaría, pienso, no puedo hablar por él, pero es un cálculo, ¿no? Sí. Es decir, está en un momento donde sabe que tiene que hacer cosas muy profundas en su política exterior, no solo en la política interior. Escuchar a Latinoamérica. Escuchar a la Latinoamérica y llegar a un nuevo acuerdo con Latinoamérica en la nueva realidad geopolítica. No es porque sí, es porque, bueno, si estás buscando alianzas en el Indo-Pacífico para balancear a China y estás buscando reactivar tus alianzas en Europa y en otras regiones del mundo para contener lo que está ocurriendo ahora en Rusia y Ucrania, o sustituir el peso energético de Rusia en Europa, pues también tienes que atender a América Latina y el Caribe. Eso pareciera ser obvio, ¿no? Si no, ¿para qué convocas? Y si vas a convocar para eso, pues uno de los temas que vas a tener que resolver muy importante es este del que hemos hablado. No solo ese, pero ese de manera muy importante, el relativo a Cuba. Recomponer las relaciones con Latinoamérica parece que es una cosa difícil, a contracorriente. Pero necesaria para ellos, porque ellos, a ver, la propuesta de la Cumbre de las Américas que empezó en Miami, sí. O sea, en Estados Unidos ha sido en Miami y ahora es en Los Ángeles. Interesante, ¿no? Sí. En Miami, expresidente Clinton dijo, ok, vamos a hacer un acuerdo con las Américas, y fue el famoso ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Esa era la propuesta. Bueno, hoy, 2022, aquello, 1994, ya no es el tema del libre comercio. ¿Cuál es el tema del futuro para América? Bueno, pues, ¿qué tipo de organización vamos a tener? Ya vimos que la pandemia nos puso en riesgo gravísimo y no reaccionamos en conjunto como debió haber sido. Estados Unidos dijo, yo primero veo mis vacunas y ahí luego les hablo. América Latina nos organizamos, Argentina y México produjimos, otros países hicieron otras cosas, en fin. No se actuó en conjunto, cada quien vio su solución. Como nunca antes está evidente que tenemos que actuar en conjunto, es peligroso no hacerlo, debemos hacerlo mucho mejor. No teníamos ventiladores en toda América Latina y Estados Unidos. Y muchas otras cosas que nos acaban de ocurrir hace muy poco. Entonces, ¿qué no podemos tener un plan de salud, de equipamiento, de desarrollo de vacunas, etcétera, en conjunto? ¿No deberíamos tenerlo? Sí, bueno, pues entonces pongámoslo sobre la mesa y lo organizamos. Ah, pero este país no quiero y este no quiero. Oye, pero si es parte de la Organización Panamericana de la Salud, cada sesión que tenemos con Cuba se sienta, con la Organización Panamericana de la Salud, se sienta Estados Unidos y está Cuba, y está Venezuela, porque la salud no admite que saques a nadie, que excluyas a nadie. Entonces, ¿no deberíamos tener un plan común? Sí, bueno, ahí tienes un tema específico y operativo. Estados Unidos, que quiere plantea reducir las emisiones de metano y que energías limpias, bueno, nosotros estamos produciendo más energías limpias en América Latina que ellos respecto al conjunto de su economía, proporcionalmente. Entonces, bueno, en vez de que me quieras dar clases, ¿qué no sería bueno que hiciéramos un programa de financiamiento, de facilitación del conjunto de los países? Pues todo parece indicar que sería lo más lógico, ¿no? Pues entonces hagámoslo. Y así te puedo yo mencionar varios campos en los que deberíamos estar actuando en conjunto, en vez de cada quien por su lado. Y decía, canciller, ya hubo muchos que condenaron
esta reunión. A final de cuentas, no va Cuba, no va Nicaragua, no va Venezuela, no va México. Argentina va, pero ha condicionado cosas, en fin. Es un fracaso si no se lleva ninguna propuesta, si no se llega a ningún lado. No diría yo que sea un fracaso. Yo diría que la mayoría no les parece el tema de la exclusión, del cual ya hablamos justificadamente, y ese va a ser un tema que se va a tener que resolver y se va a abordar en esta cumbre. Un tema central, que ya se había resuelto en el 12, lo vuelven a poner. Bueno, 10 años después, otra vez, volvemos a la misma discusión. Bien, pero más allá de eso, ¿qué se propone o hacia dónde se va? El símbolo, creo yo, para América Latina y el Caribe, del viejo orden, si se me permite hacer un símil abusivo, como lo era en Europa el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, acá es la Organización de Estados Americanos. Es decir, la Organización de Estados Americanos está íntimamente vinculada al principio de sí intervención legítima o moralmente justificada cuando se requiera. Se me dirá, oiga, pero usted está hablando de ya etapas pasadas. No, le estoy hablando de 2019 en Bolivia. Acabamos de vivir. Acabo yo de recién empezar mi gestión como canciller. Está plenamente acreditado el papel no solo vergonzoso, sino destructivo de la OEA en contra del sistema democrático boliviano por ir contra Evo Morales y propiciar un golpe de Estado. Eso está acreditado por fuentes independientes. Entonces no estoy hablando de historias de hace muchos años. Entonces la Organización de Estados Americanos, no digo todo el sistema interamericano, porque hay instituciones como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o la Corte, que son muy importantes, pero lo que es la parte política de la Organización de Estados Americanos, en la pandemia no la vimos. ¿Tú diste algún pronunciamiento? No. Entonces es un órgano de vigilancia de elecciones. Se dedican a eso. No lo vas a creer, pero para los trabajos preparatorios para la cumbre llegaron las gentes de la OEA encabezadas por el señor Almagro a proponer un certificado democrático. ¿Que ellos iban a dar? Sí, por supuesto, ellos y su equipo, ¿verdad? Y dijeron, ¿por qué no hacemos un certificado? Ah, caray. Entonces, no solo no vamos a avanzar, sino nos vamos a ir más para atrás, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Desde luego esto se rechazó por los países de América Latina, México de manera muy destacada, junto con otros. No se puede pensar en una nueva relación si tienes los principios y las instituciones de la anterior, no digo arreglo, pero sí, la anterior costumbre, que era, hay un derecho de intervención admitido. Ya no, tienes que renunciar a eso. O sea, el principio del acuerdo para el siglo XXI, en la nueva realidad geopolítica, es que tú, Estados Unidos, tienes que renunciar a ese principio. Es un adendum a la doctrina Monroe, una corrección impuesta por la realidad, no por otra cosa. Eso es la discusión, no es tanto lo que ya discutimos respecto a uno u otro país, sino ese derecho, ¿quién te lo da? La fuerza, la hegemonía, el predominio. Bueno, entonces, dice el presidente López Obrador en el aniversario del 138 aniversario de Simón Bolívar, que hubo una ceremonia en donde él dio un discurso que me parece el mejor discurso que le he escuchado sobre este tema que estamos hablando ahora, de América Latina y Estados Unidos. Muy brillante su discurso. Y habla, oigan, olvidémonos de la OEA, propongámosle a Estados Unidos que vayamos hacia una unión como lo logró la Unión Europea, a pesar de la asimetría que tenemos, porque Estados Unidos es 21 veces más grande que México en términos económicos. Francia y Alemania, pues Alemania es 1.8 veces la economía de Francia. Nosotros es 21 veces más grande. Pero a pesar de ello, tenemos una serie de condiciones favorables para que pudiéramos hacer una integración económica distinta. Movilidad laboral, por ejemplo. Estados Unidos va a necesitar cientos de miles. Bueno. Entonces, lo propone el presidente en aquella ocasión,
Y ahora, ¿nosotros qué vamos a defender en esta cumbre y en todos los foros? Tenemos que avanzar hacia allá, es lo que nosotros creemos que es lo más razonable. Pensamos que el presidente Biden ve con alguna simpatía esta idea, aunque no lo ha dicho públicamente, pero yo supondría que en la cumbre puede ser que lo diga. Es decir, vayamos a otra etapa. Es una realidad geopolítica y económica. Geopolítica por las razones que expuse y económica porque Estados Unidos crece su demografía 0.4 al año. El año pasado, 0.1. Quiere decir que tú necesitas, sí o sí, 1 millón de personas al año que vayan a trabajar a tu país, porque si no, no vas a sostener tu sistema de pensiones, ni el sistema fiscal norteamericano, ni la economía caminando. Cuando menos 1 millón, ¿eh? Bueno, ¿que no lo podríamos organizar de otra manera? Tiene que ser como es ahorita, que es un desastre humano, vamos a decirlo así. Sí se puede. ¿Qué no podríamos organizar cadenas de valor en América Latina y el Caribe ahora que tienes la necesidad de relocalizar actividades para proteger tus cadenas de valor, digo Estados Unidos? Sí, sí se puede. Pues entonces hagámoslo, pero nos estorba esto, el pasado. La OEA. La OEA, el bloqueo a Cuba, todo este discurso de que yo puedo decir cada país qué va a hacer, pues no, no puedes, mano. Ya no. Es decir, ¿se saldrá de la cumbre con un nuevo acuerdo? Pues yo espero que avancemos en algún grado. No sé si lleguemos a un acuerdo ya muy refinado o terminado, pero la pretensión es avanzar en ese camino. Como que, a ver, platícanos, ¿cómo qué serían los puntos? Pasos a seguir, la OEA hay que cambiarla. ¿Sería la primera idea? Pues es como se traduce, ¿no? O sea, vas a seguir con certificados democráticos. O sea, traes un tipo decimonónico, oficioso, ¿no? Pensando como, imagínate tú el sueño que sería para algunos en la burocracia del State Department, tener su certificado y decir, oye, hermanito, ¿qué crees? Traigo tu certificado y no tienes la calificación Yo sí soy de vida, democrático. no tienes la calificación. Le vamos a hablar a Claudio, ¿no? Para que nos dé su calificación de tu democracia, ¿no? Bueno, entonces cuando no me gusta la ideología, no eres democrático, cuando sí, sí. Entonces a lo que vamos es, tienes tú que poner eso sobre eso. Ahora, no quieres ponerlo, bueno, pues entonces sigámonos cada quien con su estrategia, pero no nos pidas que nosotros apoyemos, nosotros América Latina y el Caribe, todos los posicionamientos que se vayan a requerir en los próximos años respecto a la nueva realidad que tenemos. Es una realidad que nos obliga a actuar en conjunto, pero es recíproco. Es lo que yo veo. A ver, América Latina ya puede organizarse como un bloque completito. Bueno, América Latina tiene sus diferencias, como sabes, no ha sido sencillo, pero ya recuperamos nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Tuvimos a la Unión Europea aquí en México en la cumbre que convocó el presidente López Obrador. Ahora va a haber otra cumbre que tiene que convocar Argentina. Traemos un plan de autosuficiencia sanitaria. El de nosotros está más avanzado que el que se va a presentar ahora en la cumbre. Se aprobó aquí en México. El plan de autosuficiencia sanitaria. Ya está integrando la Agencia Espacial de América Latina y Caribe. Oye, pero eso es una broma. No, no es una broma. Ya lo ratificaron más de 5 países, lo han firmado 20 y va a ser una realidad, sí o sí. ¿Por qué? Porque nos interesa estar en la tecnología y en vez de que cada quien tenga su programa, pues hacer uno solo. O cuando menos tener una red en común. Y como ese tema, otros que vienen. O sea, nosotros no nos vamos a esperar. ¿Por qué tendríamos que estar esperando que alguien venga a resolvernos algo? Lo vamos a resolver nosotros. Y en el caso de lo que está planteando el presidente Biden de la Cumbre de las Américas, pues lo mismo que te acabo de decir, podríamos avanzar, pero se requiere otro ambiente, otro supuesto político. A ver, si la idea es, si Estados Unidos no decide empezar o llevar, iniciar el cambio de la OEA, Latinoamérica está lo suficientemente fortalecida para poder organizarse por sí misma. Cada vez nos vamos a organizar más y más y más, y eso es inevitable y es deseable para América Latina y Caribe. Tú me dirás, oye, pero esto no significa, no es un absurdo porque nuestro comercio exterior solamente es un porcentaje muy pequeño hacia América Latina y el Caribe. Sí, bueno, no toda la política exterior es el comercio.
Esa es otra confusión muy grande, ¿no? Toda la política exterior es solo el comercio es importante, pero tienes que ver los intereses de tu país, cómo los defiendes mejor, cómo los haces valer mejor, de mejor manera. Entonces, yo diría que México va a una integración económica cada vez mayor con Estados Unidos y una presencia cada vez mayor políticamente hablando en América Latina y el Caribe. Ese es el camino de México. ¿Las condiciones estarían dadas para la nueva organización? Yo diría que sí, si Estados Unidos se decide. Si no se decide, nosotros tenemos que seguir avanzando, perseverar. Así se llama la sonda que fue a Marte, ¿no? Perseverancia. Igual. Nosotros hablas de Latinoamérica, desde luego. Sí, toda América Latina y el Caribe. Bueno, fondo de adaptación. ¿Cuántas veces no has oído en las COPs que cientos de miles de millones de dólares no han puesto $1? ¿Cuál es el primer fondo que se ha integrado en el mundo para financiar la adaptación? Lo hicimos América Latina y el Caribe, ya lo tenemos allá en CEPAL, ya le metimos dinero, México aportó ya $2 y pico millones y así sucesivamente. Ese fondo, así como lo ves, va a ser el fondo de cooperación para adaptación más importante de América, que no puede estar Estados Unidos. Pues ahora les vamos a decir en la reunión, digo, oigan, ¿no sería bueno que ya no sea tanto discurso? Póngale 100 millones, ¿ya? Pero mañana miles de millones van y vienen, no vemos nada. Yo le pregunto a los del Caribe, ¿no? A nuestros amigos de Caribe, oigan, ¿ya vieron algún peso, algún dólar llegar por aquí? No, señor, usted tampoco. Le digo a los americanos y a los europeos, ¿no dijeron ustedes que iban a ser 100,000 millones de dólares? Pues cuando menos pongan uno. Porque América Latina ya puso su partecita, pero ahí está. Se lo vamos a decir a Estados Unidos. ¿Por qué no? Ya llegó el momento de otra cosa. Menos declaraciones, menos discursos, menos más acción. Ojalá lo logremos. ¿Retirarse de la OEA Latinoamérica en bloque es una opción? No lo veo. No nos convendría porque nos iríamos al supuesto que te decía yo de ya se va Rusia a la ONU. Queremos convencer, ¿no? Y a Estados Unidos también, persuadirlo. A ver, ¿de qué te sirve que llegues a una reunión? Fíjate, estamos preparando la Cumbre de las Américas, llega la OEA. A ver, ¿qué tiene que decir la OEA? Ya sabemos nosotros siempre que va a decir alguna cosa desatinada, ¿no? Por lo regular. A ver, ¿qué tiene que decir la OEA? Oigan, ¿por qué no hacemos un certificado que manejemos aquí en Washington de quién es democrático y quién no? Para darles su medición de calidad. Es como cuando pasa tu coche a la verificación, ¿no? Entonces, oiga, fíjese que está echando aceite y ya no pasó. Bueno, le dijimos, oye, ¿estás hablando en serio lo que estás diciendo? Sí, claro. Digo, pues entonces no entiendes nada, man, de lo que estamos hablando. Entonces ya les hice su juego de los discursos y los posicionamientos de América Latina importantes de los últimos 2 años, porque no han leído nada, no están enterados. Dijimos, llévate tu certificadito, porque si eso va a ser el tema de la cumbre, no te quiero ni decir cómo va a estar la cumbre. O sea, va a ser tremenda la cumbre, ¿no? Entonces va a ser un gran desencuentro en vez de un encuentro. Entonces ya se modificó. Pero esas tendencias siguen ahí, presentes, que es tu pregunta. Hay que plantear un cambio, se tiene que tomar la decisión. Cuba, para terminar, como el tema central, el que aglutine la idea de Latinoamérica. Sí, porque estamos en contra del bloqueo y es inhumano, es escandaloso. Lo que vimos ahora en la pandemia es verdaderamente escandaloso. Bueno, la gente hace filas en Cuba esperando las medicinas que no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque el que les venda, lo sancionan. Se te hace, imagínate tú lo que eso significa. ¿Qué autoridad moral pueden tener esas gentes que están impidiendo que lleguen las medicinas? Yo lo encuentro totalmente injustificable. Ilegítimo mantener esa posición ahorita, y menos en nombre de la democracia. Bien. Esto es parte fundamental de lo que usted verá durante la Cumbre de las Américas que se celebra ya en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. México como una opción para América Latina, Cuba como el símbolo de la verdadera libertad para todos nosotros.
Muchísimas gracias. A ti, Miguel Marcelo. Ángel. Gracias a todas, a todos. Gracias. Ahí les por voy estar con reportando nosotros. de Los Ángeles cómo me va. Y gracias a usted por Oiga. estar con nosotros aquí en el Día del Juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez y recuerde que tengo algo que informarle. Hasta la próxima.